Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 83 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Christopher Serrato, Chief Disruptive Innovator de Inmediatum, agencia de innovación especializada en tecnología y digitalización. Hablaremos con Christopher sobre por qué la innovación no debe ser un parche, dónde buscan las grandes empresas la innovación y por qué no debes desaprovechar la crisis. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Christopher Serrato, Chief Disruption Officer de Inmediatum. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Sebastián. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por darte una vuelta. Oye, Chris, para los que no están tan familiarizados con lo que hacen en Inmediatum, no sé si nos pudieras contar un poquito. Sí, claro, mira, Inmediatum lo que hacemos es ayudamos a escalar negocios en Internet. Básicamente desarrollamos plataformas digitales, ¿no? Aquello que más allá del software a medida por requerimiento es más bien cómo construyes un nuevo negocio que sea escalable en Internet. Es decir, sería complicado definir que Rappi o Uber son solo apps, ¿no? Realmente son plataformas o son negocios que existen en Internet y ese es su ambiente nativo. Eso es realmente lo que nosotros construimos. Okay. Ustedes están en Guadalajara, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que hizo que decidieran empezar estas operaciones en Guadalajara? ¿Es porque se considera que Guadalajara puede llegar a ser el Silicon Valley del Sur? ¿Es porque vives ahí? ¿Cómo está el asunto? Está interesante porque en realidad comenzó en Ciudad de México. Yo soy nacido en Ciudad de México, entonces comenzamos en Ciudad de México y eventualmente, pues por temas de... Yo decido salirme de Ciudad de México por temas más personales. En pocas horas estaba como un poco hastiado del tráfico y quería probar algún un estilo de vida un poco distinto. Digo, ya ahora que en Guadalajara, estando acá, pues ya estamos, que corremos, que volamos hacia lo mismo, del tráfico y del caos. Pero en ese inter fue que descubrí que, porque honestamente no lo conocía así, que en Guadalajara se estaba dando un entorno de un ecosistema muy interesante. Y de alguna manera en México también ocurría, pero para mí era desconocido, honestamente. Ignoraba que en Guadalajara se tenía esa parte. Y entonces fue como se empezó a dar. En aquel entonces iniciamos con un equipo de desarrollo muy pequeño. Eran 2 personas en Ciudad de México. En la compañía que trabajaba tenía acceso o que trabajaba anteriormente a esto, tenía acceso a personas en India, que era donde tenía como peers allá. Entonces dividíamos parte del desarrollo en India. Cuando se decide decir vamos a cortarle al outsourcing y hacerlo todos nosotros, pues entonces tal cual que empezamos a adquirir aquí talento en Guadalajara, que es donde tal cual está nuestra base de desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de empresas consiguen sus servicios? O sea, ¿son empresas que quieren empezar? ¿Son grandes corporativos? Bueno, principalmente, yo diría que el 70% de nuestros clientes están dentro de la lista 1000 de Fortune, son empresas grandes. Son corporativos que oscilan o están en el segmento de lo que es banca, aseguradoras, farmacéuticas, y también tenemos empresas de retail.
pero principalmente farma y bancos son los que atendemos. Ahorita, hasta cierto punto, está empezando a salir toda esta nueva horda de agencias de innovación. ¿Por qué crees que justamente muchos corporativos grandes y muchas empresas top 500, Fortune 500, etcétera, están apostando a buscar empresas como la suya para decir, oye, enseña cómo innovar? ¿Por qué no sale? Durante muchas décadas tenían un departamento de Product and Development, y ahora están buscando a empresas fuera. ¿Por qué crees que debe ser este cambio? Pues mira, el principal factor, o diría que son dos razones. El primero es que pues el sesgo que genera la operación diaria a veces genera ese sesgo, ¿no? Genera el que el estar inmerso en la operación del día a día, no importa el tamaño de la compañía, pues muchas veces no te permite tener la visibilidad que cualquier persona desde externa, o a lo mejor no cualquiera, pero alguna persona que tenga ciertas habilidades, pueda verlo. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, es decir, que es más fácil para alguien que está desde afuera poder ver el problema que tú en el día a día aprendes a lidiar. Y la otra es que nuestros clientes tienen un bandwidth muy grande, ¿no? O sea, tienen una capacidad técnica, la mayoría de nuestros clientes tienen equipos de 500, 800 personas en el área de IT. Ellos podrían de alguna manera resolver y escalar muchas cosas. Sin embargo, no es por un tema de capacidad, por decirlo así. Sin embargo, es que también es cierto, durante un año o durante ciertos ciclos, normalmente es semestral o anual, todos estos equipos tienen una planeación muy específica, que tienen que mantener sistemas críticos o la operación como tal, es decir, el día a día de la compañía. Entonces, si tú le dices, bueno, quiero que literalmente te salgas de la operación diaria y crees algo nuevo, esa es la parte que a veces es muy retadora para las compañías. Entonces, es donde se encuentra un espacio en el cual las personas dicen, bueno, quiero contratar a un equipo que sea como un satélite de mi organización, es decir, se tiene que entender cuál es la dinámica de esta operación, o nos tenemos nosotros que volver familiares con lo que hacen, pero también con los objetivos del negocio, para poder ahí encontrar en esos dos puntos una nueva conexión de cómo a través de innovación tecnológica podemos ayudarles a alcanzar los nuevos objetivos de negocio, sin tener que disrumpir la operación. Es un equipo satélite que opera en paralelo a su equipo, y una vez que logramos y que ahí podemos experimentar y ahí podemos ahora sí que hacer las partes de experimentación que la operación no puede por obvias razones, de que pues la operación no para, nosotros lo hacemos, y una vez que ya está resuelta esa parte, entonces ahora sí nos juntamos con el equipo de operación del día a día, decimos, este es el nuevo procedimiento de operar, y de ahí va operando. De alguna manera es como puedes subir a un pasajero a un tren bala, ¿no? Que no para. Perfecto. Fíjate que innovación es una de las palabras que yo creo que se han puesto tan de moda que ya la mayoría de la gente no sabe ni siquiera en qué consiste. Entonces, para ustedes, o hay muchas interpretaciones para lo mismo, para ustedes, ¿qué es exactamente innovación? Sí, concuerdo contigo, ¿no? En que es algo que está muy de moda y que está en boga de todo, pero mira, nosotros definimos innovación como cómo entender el contexto actual en el que estás, con tu entorno, y de ahí cómo puedes construir a partir de lo que entendiste del ayer y de hoy, cómo construyes un nuevo mañana. Y ahí hay diferentes niveles de qué tan lejos quieres ver ese mañana. Puedes mejorar algo que sea prácticamente inmediato, es decir, realmente para el mañana inmediato, en el cual puedas estar creando o mejorando ciertas cosas, que al final del día es innovación, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que fabricas zapatos, entonces a estos zapatos de repente les dices, no sé, les voy a conectar algún dispositivo Bluetooth que mida los pasos, y lo conectas con tu teléfono, ¿no? Eso es realmente una mejora incremental, de hecho así se llama, innovación incremental, y lo que vas haciendo es una mejora a lo que ya existía. Estás mejorando el mañana, no nada más, casi el mañana inmediato. Pero si de repente dices,
oye, ¿y para qué necesitamos zapatos si realmente podemos estar volando? Los zapatos son para caminar. Entonces, si trabajas en una mochila cohete que haga a las personas volar, eso es una disrupción. Y eso ya está cambiando el mañana, pero no el mañana inmediato, sino el mañana en 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, para nosotros es eso. ¿Cómo haces que con lo que tienes ahorita construyes ese nuevo mañana a corto o a largo plazo? ¿Cómo crees que estos tiempos de incertidumbre de 2020, el COVID, la cuarentena, todo lo relacionado, ha ayudado a catalizar la innovación en las empresas, sobre todo en las pymes? Mira, y creo que lo bueno, ¿no? Yo podría decir que esta es entre comillas, una crisis que no debemos de desperdiciar, ¿no? Ningún emprendedor, ningún empresario debería desperdiciar una crisis y menos una como esta, porque es justamente en las crisis donde nos empujan a movernos de donde estamos, ¿no? Literalmente, algunos dirán, nos sacan de la zona de confort, porque hay mercados que son un poco más punta de lanza, es decir, están buscando cómo seguir adelante, mercados o industrias que están buscando ir siempre más adelante, y hay mercados que son muy renuentes a decir, pues no, si lo he hecho así durante 10, 15, 20, 30 años, porque lo voy a hacer distinto. Y son estas situaciones externas, como lo que puede ser una crisis, que nos obliga a movernos, ¿no? Y yo creo que la dinámica, y particularmente de lo que yo he visto, en el caso de nosotros atendemos principalmente a clientes en Europa y Estados Unidos, entendemos muy bien esos mercados, sin embargo, de lo que vemos en el país es algo que, la verdad, el ingenio y la creatividad que tenemos como mexicanos es algo que ya es conocido en todas las fronteras, ¿no? Y que es justamente ahorita en esos momentos en el que empresas de todos los tamaños están cambiando. O sea, lo ves desde las abarroteras que están atendiendo por WhatsApp, recibiendo pedidos, ¿no? Hasta restaurantes que ahora están enviándote paquetes para que tú cocines en casa, ¿no? Y puedas tener esa ahora cambiando una experiencia de la que tú vivías en su restaurante, ahora tú tenerla en casa. Entonces, este contexto del COVID nos abre puertas a eso, ¿no? A este factor externo que es un empujón que nos da a todos para decir, bueno, entre más rápido nos caiga, los que ya nos cayó el 20, decir, esto no está para quedarse nada más 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, y que ya asignaron eso, se están moviendo, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y eso está generando esta ola de innovación que de alguna forma nos está acelerando hacia el futuro, ¿no? Es decir, simplemente en temas, por decir un ejemplo, ¿no? El tema de e-commerce, esperábamos que para el 2030 se elevara la estadística a que el comercio mundial estuviera un 50-50, ¿no? 50 offline, 50% online para el 2030, pero sin embargo, en este lado, en México, ¿no? Teníamos solamente el 3% de transacciones del mercado online antes de la pandemia, ¿no? Y en los últimos 2 meses, ¿no? Ha crecido más del 26%. Es decir, lo que no ha avanzado, lo que se esperaba que avanzara en casi media década, lo avanzamos en 2 meses, ¿no? Entonces, algo que en particular me emociona es que en estos meses que estamos viviendo, yo no puedo decir que somos post-pandemia, aún estamos en ella, entonces, pero en esta realidad que estamos viviendo, y que lo vamos a ver más obvio quizá en las siguientes semanas o en el mes de agosto, en el cual la mayoría de las compañías asimilen que esto va a durar un poco más hasta que tengamos vacunas o tratamientos. Este cambio de tendencia que ha habido, que nos va a estar acelerando a empujarnos hacia este futuro, ¿no? Que sonaba distante el 2030, pero en realidad yo pensaría que estaremos despertando, ¿no? en los siguientes meses, y no porque acabe la pandemia, sino que cómo estamos creando un mercado en torno a este nuevo contexto dentro de la propia pandemia, que nos va a orillar a estar viviendo en lo que probablemente podría ser
si no hubiera sido por la pandemia en el 2026, 2027 probablemente, ¿no? Entonces, en temas de todo contexto, de la adopción, ¿no? De la tecnología, y lo vemos así, o sea, veo personas, ¿no? De todos los estratos sociales que ahorita tienen, que obviamente tienen acceso a Internet. Soy consciente que hay un segmento que aún está segregado y que incluso nosotros buscamos hacer varios esfuerzos para poder mejorar esa situación. Pero en general, en las grandes urbes, como es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y alrededores, está haciendo digamos, un segundo brote, ¿no? Positivo, que es la adopción digital y diferentes formas. Eso está haciendo que la banca se esté adaptando ahora, cómo otorgas préstamos y servicios financieros a distancia, cómo das servicios de salud a distancia. Esto obliga a industrias de cualquier tipo y de cualquier tamaño por fuerza a movernos de lo que normalmente hacíamos. Entonces, creo que es el mejor momento, el COVID es el mejor momento para reinventarse, y que al final del día, si lo ves así, es como si fuera una ola. Entonces tienes la opción de o quedarte paralizado y dejar que la ola te arrolle, o ir hacia la ola y como surfer, tomarla y que te empuje, ¿no? Entonces, quienes se suban a la ola y no tengan miedo de subírselo, sino que no se queden quietos, tienen mucho más probabilidad de moverse. Que algunos digan, eso es ser innovador, pues sí. Otros dirían, pues es un modo de supervivencia también. Una combinación de las dos, diría, pero definitivamente creo que este es un momento de oportunidades sin precedentes. Esta innovación catalizada por la crisis sanitaria económica, digamos que vino para quedarse, en tu opinión, o es más como el típico efecto que hacen muchos mexicanos de, bueno, pongo un parche que me sirva durante ahorita y cuando pase esto vuelvo a lo que siempre hice? ¿Cuál crees que sea? ¿Es un parche? ¿Vino para quedarse? ¿Un poquito a los dos? Yo creo que, mira, desafortunadamente, yo creo que en la mayoría va a ser eso, un parche, ¿no? Sobreviví hasta ahí, ¿no? Es lo que quería y sobreviví a esta ola gigantesca y con eso me doy por bien servido. Pero sin embargo es que va a abrir, o está abriendo, en muchas otras mentes de muchos otros emprendedores y empresarios, está haciendo notar un hueco, ¿no? Que normalmente todos hay emprendedores que lo que buscan, o más bien yo podría definir así: un emprendedor y un empresario que está buscando crecer su negocio, o por definición lo está buscando crecer, si no realmente lo que tiene es solo un autoempleo, está a la mira de encontrar problemas. Y esta crisis nos despertó un montón de problemas en nuestras propias organizaciones, de saber qué tan fácil o qué tan ágiles son para adaptarse a los cambios, así como ver diferentes huecos en otros nichos de mercado, ¿no? Que nos dicen, bueno, aquí hay una oportunidad, aquí hay otra oportunidad. Entonces, quien va a aplicar solamente los parches son las personas que están buscando, independientemente del tamaño de su organización, una especie de autoempleo. Pueden ser empresas que tengan un par de docenas o incluso docenas de miles de empleados, pero que tienen esa visión de decir, solamente voy a parchar, y mientras la competencia no lo haga, o mientras yo ahorita estoy con eso, ya la hago, pues con eso me voy a quedar. Pero eso es como una aspirina, ¿no? Eventualmente va a venir algún otro momento o otro cambio fuerte en el mercado, porque eso es lo que nos avisa. Esa es la nueva realidad. La nueva realidad no es nada más estar con cubrebocas y guardar la distancia. Creo que la nueva realidad en los negocios es de que en cualquier momento puede venir algo que transforme todo, ¿no? Durante esta pandemia hemos estado viendo que empresas como disruptivas, ¿no? Como SpaceX está haciendo lanzamientos por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, lanzamientos de cohetes, estamos retomando la conquista del espacio. Ayer lanzaron más satélites del proyecto Starlink, que es esta red de banda ancha gigantesca fuera del planeta, lo cual nos va a permitir tener velocidades gigantescas, y eso va a transformar completamente el mercado
de una forma bestial. Eso no va a ser un COVID, eso no va a ser una pandemia de salud, pero eso va a ser algo que transforme radicalmente los negocios. Entonces, esta nueva normalidad en los negocios habla de que cualquier persona o cualquier empresa que quiera persistir en el futuro, y no estoy hablando de nada más al 2021, sino estoy hablando en la siguiente década, debemos de poder tener la capacidad y la agilidad de adaptarnos a cualquier cambio. Entonces, va a ser de las dos cosas, como tú decías, alguien va a aplicar el parche y seguramente son personas que en el 2030 quizás ya no estaremos contando como compañías. Pero aquellos que lo tomen como un nuevo, como un nuevo modo de operación, ¿no? El volverse completamente ágiles, son las empresas que no solamente van a existir en el 2030, sino que son las empresas que puedes estar, que se van a estar posicionando literalmente como hoy día podemos hablar de Uber, Amazon y Facebook. Son las mismas nombres que estaremos escuchando en que sean 10 años, ¿no? ¿Crees que haya algún sector en particular en el tema de negocios que, como tú dices, híjole, tenía este hueco para innovar o para digitalizarse, etcétera, y que no lo había hecho por lo que fuera, y que ahorita con el COVID fue, híjoles, que ahora sí ya es necesidad? ¿Como un sector en particular que te venga a la mente? Híjole, yo creo que sí, hay varios de alguna forma, es decir, muchos traen la mentalidad de decir, pues sí, creo que deberíamos de hacerlo, pero no hay prisa, ¿no? Y esto fue el decirle, córrele que te alcanzo, ¿no? Yo pensaría que dentro de esos sectores, ¿no? Podría estar la industria médica, por ejemplo, ¿no? Hay mucha, todo el sector salud ha estado muy renuente a la praxis de siempre, de hace más de 100 años, ¿no? Y, y hay poca adopción de la tecnología en ese sector y sigue estando aún renuente. Ahorita es decir, bueno, pues mientras pasa la pandemia lo voy a usar y ves desde médicos que están usando Zoom, ¿no? Hasta equipos de hospitales que están, o grupos de hospitales que están implementando ciertas tecnologías, pero la realidad es que lo están haciendo de una forma reactiva y algunos creo que van a darse o van a caer en cuenta de decir, bueno, este es nuestro momento de realmente adaptarnos y poder ofrecer algo que se adapte a este siglo, o simplemente algunos van a seguir siendo como hoteles con procesos y tecnología de los 60, ¿no? Normalmente la innovación como que, sobre todo la innovación disruptiva, como que tiene un catalizador, ¿no? O sea, como de el cambio del carruaje al carro. O sea, sí, luego lo adoptaron varias empresas, pero el primero fue Ford. Pero también luego hay periodos en la historia que hacen que como que la misma disrupción tenga que ser de golpe de todos. Por ejemplo, en la mente en la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres fue justo cuando se empezaron a incorporar al trabajo en fábricas, etcétera, porque pues los hombres estaban en guerra y ya pues al viejo status quo nunca se pudo y nunca se debió de regresar. ¿Tú crees que estamos teniendo uno de estos periodos que va a haber una disrupción general, es decir, van a salir nuevas industrias, nuevas problemáticas que ni siquiera sabíamos, o es un periodo demasiado corto como para saber si tiene esos impactos a largo plazo? Yo creo que sí es complicado saber que estás viviendo un momento de transición mientras lo estás viviendo, ¿no? A veces es más fácil verlo ya que ocurrió y no medir el impacto, ¿no? Como tú lo acabas de decir en los ejemplos que acabas de dar, la gente se estaba adaptando a cómo vivir y cómo sobrevivir mientras estaba ocurriendo esta circunstancia. No pensaban en la trascendencia de lo que iba a tener. Y yo creo que es muy complicado poder ver el impacto, la trascendencia que esto va a tener. Lo que sí podría decir, es que todos los cambios y todas estas adaptaciones por el simple hecho de poder acelerar el proceso de adopción digital, como decía Jobs, ¿no? Las computadoras son una bicicleta para la mente, ¿no? Y eso es decir que nos hace llegar más rápido a lugares más lejos. Entonces, entre más personas estemos conectadas y más personas estemos creando esta comunidad,
que creo que es algo también bien importante ahorita. Sí tenemos un factor que es la tecnología, que lo habíamos tenido de alguna manera ya desde hace al menos una década, que ha estado empujando fuerte, creciendo. Pero creo que algo que lo va a hacer muy distinto es que, y creo que cada vez más personas se están dando cuenta de ello, es que la única forma literalmente de poder aplacar, incluso hasta, como se dice hoy, ¿no? Aplanar la curva es la colaboración. Es el poder preocuparme por el otro, ¿no? Y por lo tanto por mí. Eso también llega a la perspectiva de negocios, ¿no? He visto en las últimas semanas, ¿no? En muchas empresas, gremios, ¿no? El gremio restaurantero, los gremios de los coworking, buscando generar asociaciones, buscando hacer team back y no decir, pues sí, éramos competencia, pero ahora cómo nos podemos echar la mano entre todos, ¿no? Y eso es algo que creo que es la parte más rescatable en todos, que trasciende la tecnología, ¿no? La tecnología solo va a ayudarnos a hacer las cosas más rápido, más eficientes. Pero en general, este mindset nuevo de colaboración, en el cual cómo podemos empezar a co-crear nuevos productos, a co-crear nuevos servicios, va a ayudar a que definitivamente no sé qué tanto impacto pueda tener. Creo que históricamente sí tiene una trascendencia, por decir, nunca habíamos vivido una pandemia de estas proporciones, históricamente, y definitivamente eso va a ser como el momento histórico que estamos viviendo, pero el impacto en temas de cómo vivimos, cómo es nuestro día a día, incluso como ciudadanos de pie o como empresarios, esto definitivamente nos invita a voltear a decir, oye, ocúpate y preocúpate de tu vecino, no estás solo, y que entre más nos preocupemos por los demás, nos va a llevar a preocuparnos menos por nosotros mismos. Muy bien. Oye, Chris, para ir terminando, a todos los invitados de Keep It Up Show siempre les pedimos 3 sís y 3 nos para emprendedores, es decir, 3 cosas que deberían de hacer sí o sí y 3 cosas que deberían de evitarse a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles dirías que serían los tuyos? Mira, déjame empezar por los is. Yo creo que un must, ¿no? Es el poder tener esa humildad de decir, no sé, ¿no? El siempre estar buscando no ser la persona más inteligente en la habitación, ¿no? Ese sería tener siempre ser humilde, ¿no? Y buscar conectarte con gente mucho más lista que tú. Otro sí, para mí es el acercarte a mentores, a que te puedan guiar, que puedan, alguien que haya recorrido el camino y que te pueda dar tu punto de vista, ¿no? Que de alguna forma va conectado con el primero. Si asumes que no lo sabes todo, eso te obliga a poder ayudar o pedir ayuda. Y el tercer sí es un equipo, ¿no? Si no tienes un equipo, no tienes una empresa. Entonces, es súper importante que se pueda armar un equipo en el cual, y está muy trillado, ¿no? Muchas veces dicen, o se pueden leer en muchos libros de negocios, contrata a alguien para el que tú trabajarías, ¿no? Y en realidad es algo que debería de ser así, porque la intención como empresario es decir, tú vas a contratar a alguien que tenga el talento suficiente para poder crecer, y eso también tiene que ver con una propuesta de valor hacia el empleado o hacia tu colaborador, pero permitirle decir, bueno, te invito a trabajar en este proyecto, porque no nada más porque tiene los skills, sino tienes la capacidad para que eventualmente tú mismo puedas ocupar incluso mi propio puesto, porque entonces eso me va a dar la libertad de poder yo seguir construyendo lo que sigue y poderme seguir enfocando a lo que es el futuro de la organización o de una siguiente organización. Entonces, el equipo es vital, pero no nada más como la persona en el equipo o personas que van a hacer la talacha, el trabajo que tú como empresario no quieres hacer, sino pensarlo en que es un equipo de líderes que van a construir líderes, ¿no? Entonces, eso creo que sería un sí. Esos serían mis 3 sís. Los 3 nos, yo empezaría por
el no asumir, ¿no? No asumir cosas que en ningún sentido, incluso se lo llevaría a un tema personal, ¿no? No asumas lo que dice el otro, no asumas lo que dice tu esposa, lo que dicen tus colaboradores o empleados, no asumas lo que el mercado está pidiendo, sino ve y pruébalo y pregunta, ¿no? Pensaría también en no escuches, digamos, durante todo este camino hay muchas personas que siempre te están diciendo qué hacer, ¿no? Desde su punto de vista, pero también es a la persona que debes de escuchar más es a ti mismo. Entonces, no es escuchar todo, no escuches todo el ruido que hay alrededor. Escucha a los mentores, escucha su opinión, pero no es una verdad, ¿no? La última palabra siempre es tuya. Y siempre estar abierto a lo que ya había dicho, ¿no? A la opinión de ciertas personas, pero mentores, tu equipo, etcétera, pero siempre esa versión de decir, no lo hagas, no estás haciendo esto, pues todas las grandes cosas que hemos avanzado como humanidad, siempre mucha gente tenía miedo de hacerlo o pensaban que era una tontería, entonces es no escuchar mucho ese ruido, ¿no? Y el tercer no sería no rendirse. Nunca te rindas, porque siempre todos los que hemos pasado por o que seguimos siendo emprendedores, lo entendemos como un maratón que no para. Tienes diferentes aciertos y muchos errores en el camino. Hay veces que los días son súper complicados y difíciles, pero nada es tan bueno y nada es tan malo, es lo que vas aprendiendo y que a lo largo del camino, pues vas aprendiendo mucho, todo es un camino de aprendizaje, entonces el no rendirse, el no soltar por lo que estás luchando o la causa por lo que empezaste a emprender, pues eso es muy importante. Entonces ese es mi tercer no rendirse. Perfecto. Oye, Chris, y por ejemplo, si alguien quisiera contratar sus servicios o enterarse de lo que hacen, etcétera, ¿dónde pueden localizarlos en redes? Pueden buscarnos como inmediatum.com, buscarnos en Google como Inmediatum o en las redes también como Inmediatum, ¿no? @Inmediatum en Instagram, en Twitter, prácticamente en cualquier lado nos encuentran así como Inmediatum. Perfecto. Oye, Chris, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como dice el programa, keep it up. Pues yo te agradezco mucho la invitación, Sebastián. Siempre es un gusto platicar contigo y pues estamos a la orden. Claro que sí, igualmente. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.